Nunca pensé que a los 67 años estaría aquí, sentada frente a ustedes, contándoles la historia más importante de mi vida, una historia que durante 2 años guardé como el secreto mejor protegido de Xalapa, Veracruz. Soy Concepción Herrera de Sánchez, aunque ya no uso el de Sánchez por razones que van a entender perfectamente cuando termine de contarles todo lo que pasó. Mis queridos, antes de empezar con esta historia que les va a poner los pelos de punta, quiero pedirles algo muy especial. Si esta historia los está llegando al corazón, si sienten que vale la pena que más personas la escuchen, por favor denle like a este video. Sé que parece algo sencillo, pero créanme que esa manita arriba ayuda muchísimo a que YouTube le muestre este contenido a más personas que tal vez lo necesiten escuchar. También los invito a que se suscriban al canal y, algo que me encanta, comenten de qué país y qué región nos están viendo. Me da tanto gusto saber que tenemos una familia tan grande que nos acompaña desde distintos rincones. Cuando ustedes hacen esto, cuando participan así, ayudan a que el canal crezca y llegue a más vidas, a más mujeres que tal vez están pasando por algo similar a lo que yo viví. Su apoyo no solo me llena el corazón a mí, sino que puede cambiar la vida de alguien más. Es una cadena de amor y apoyo que se extiende más allá de lo que nos imaginamos. Pero regresemos a mi historia. Durante 47 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Andrés Sánchez López era el hombre que conocí cuando tenía apenas 19 años, allá por 1977, en una de esas tardeadas que se organizaban en el centro de Xalapa. Él era guapo, trabajador, responsable, y parecía tener muy claras sus prioridades. Nos casamos al año siguiente, en 1978, con una boda sencilla pero llena de amor en la parroquia de San José, aquí en Xalapa. Durante casi 5 décadas construimos una vida juntos. Tuvimos 2 hijos hermosos, Roberto, que ahora tiene 44 años y es ingeniero, y Patricia, de 42, que es maestra como yo fui durante 35 años. Andrés trabajaba en el gobierno del estado, en la Secretaría de Obras Públicas, y juntos logramos comprar nuestra casita en la colonia Rafael Lucio, tener nuestros carros y darles estudios universitarios a nuestros hijos. Por fuera, éramos la familia perfecta de Xalapa, la típica familia veracruzana trabajadora y unida. Íbamos a misa todos los domingos en San José, nunca faltábamos a las posadas navideñas del barrio, celebrábamos cada cumpleaños, cada aniversario, cada logro familiar. Andrés era el esposo que todas mis amigas admiraban, responsable con los gastos, cariñoso conmigo, buen padre, nieto ejemplar con su mamá, y además súper sociable con los vecinos. Pero resulta que la vida tiene una manera muy cruel de enseñarnos que las apariencias engañan. Y a veces, las personas que creemos conocer mejor que a nosotras mismas, son precisamente las que guardan los secretos más dolorosos. Hace 3 años, cuando yo tenía 64 años y estábamos a punto de celebrar nuestras bodas de oro, mi mundo se vino abajo de la manera más inesperada. Fue un martes 15 de marzo del 2022, una fecha que tengo grabada en el alma, porque fue el día que descubrí que mi esposo, ese hombre que había sido mi compañero de vida durante 44 años, llevaba 15 años, ¿me escucharon bien? 15 años teniendo una relación con su secretaria, 15 años fingiendo, 15 años mintiéndome en la cara, 15 años haciéndome creer que era la mujer más amada de Xalapa mientras él construía una segunda vida a mis espaldas. Pero aquí viene lo que realmente los va a sorprender. Cuando me enteré de todo, cuando tuve las pruebas en mis manos, cuando confirmé hasta el último detalle de su traición, no grité, no lloré, no hice un escándalo, no. Mis queridos, en lugar de eso, tomé la decisión más calculada y estratégica de toda mi vida. Decidí fingir que no sabía nada. Durante 2 años completos, desde marzo del 2022 hasta abril del 2024, actué como la esposa perfecta mientras planeaba la venganza más elaborada y efectiva que se hayan imaginado, porque resulta que Andrés no conocía realmente a Concepción Herrera. Él se casó con una jovencita de 20 años,
sumisa y enamorada, pero después de 44 años de matrimonio, yo ya no era esa muchacha. Era una mujer de 64 años con la experiencia de toda una vida, con la paciencia que solo dan las décadas, y con una inteligencia que él nunca supo valorar. Durante esos 2 años, mientras él seguía viviendo su doble vida creyendo que yo no sabía nada, yo me dediqué a investigar, a documentar, a planear y a prepararme para el momento perfecto. Porque una cosa tenía muy clara: si iba a destruir la mentira en la que había vivido durante 15 años, lo iba a hacer de manera que ni él ni su amante olvidaran jamás las consecuencias de haber jugado con Concepción Herrera, y vaya que no se van a olvidar. Lo que hice fue tan perfecto, tan calculado, tan devastadoramente efectivo, que hasta el día de hoy, 1 año después, siguen pagando las consecuencias de haber subestimado a esta mujer veracruzana. Pero para que entiendan completamente cómo llegué a planear la venganza perfecta, necesito contarles toda la historia desde el principio, desde cómo conocí a Andrés, cómo construimos nuestra vida juntos, y sobre todo, cómo durante 15 años él logró mantener esta doble vida sin que yo sospechara absolutamente nada, porque la verdad, mis queridos, es que las señales estuvieron ahí todo el tiempo. Solo que cuando una confía ciegamente en alguien, cuando has entregado tu vida entera a una persona, tu mente simplemente se niega a ver lo que tiene enfrente de los ojos. Para entender completamente cómo llegué a vivir esta pesadilla y cómo logré salir adelante, necesito contarles quién era yo antes de conocer a Andrés, porque una no nace siendo la esposa de alguien, ¿verdad? Una tiene su propia historia, su propia familia, sus propios sueños. Nací el 12 de septiembre de 1958 en Xalapa, en una casita de adobe en la colonia El Dique, que en esos tiempos era considerada las afueras de la ciudad. Mi papá, Remedios Herrera Vázquez, era carpintero y tenía su tallercito ahí mismo en la casa. Era un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantaba antes del amanecer y regresaba al atardecer con las manos llenas de callos y el corazón lleno de satisfacción por el trabajo bien hecho. Mi mamá, Esperanza Jiménez de Herrera, se dedicaba al hogar y también ayudaba vendiendo tamales los fines de semana en el mercado Jáuregui. Era una mujer fuerte, de carácter, que nos enseñó a mis hermanos y a mí que en esta vida hay que trabajar duro para conseguir lo que se quiere. Éramos 5 hermanos, yo era la tercera. Salvador, el mayor, nacido en 1954, ahora tiene 71 años y vive en el puerto de Veracruz donde trabajó toda su vida en Pemex. Después venía Dolores, nacida en 1956, que se casó muy joven y se fue a vivir a Puebla con su marido. Después de mí venían los 2 más chicos, Aurora, nacida en 1960, que estudió enfermería y trabajó muchos años en el Hospital Civil de Xalapa, y el bebé de la familia, Evaristo, nacido en 1962, que se dedicó al comercio y tiene una ferretería en el centro de la ciudad. Crecimos en una época donde las cosas eran muy diferentes para las mujeres. Estamos hablando de los años 60 y 70, cuando en Xalapa las familias todavía eran muy tradicionales. Mi papá, a pesar de ser un hombre bueno, tenía esas ideas de que las mujeres debíamos estudiar algo útil pero sin olvidar que nuestro destino principal era casarnos y formar una familia. Por eso, cuando terminé la primaria en la escuela Benito Juárez de mi colonia, me inscribieron en la escuela normal básica para ser maestra de primaria. En esos años, Xalapa estaba creciendo mucho. El gobierno del estado estaba invirtiendo en educación y necesitaban muchas maestras. Era una carrera respetable para las mujeres, bien vista por las familias, y que además te daba cierta independencia económica. La normal veracruzana Enrique Calle, Repsamen, era una institución muy prestigiosa, y yo me sentía muy orgullosa de haber sido aceptada ahí. Los años de estudio fueron hermosos. Desde 1974 hasta 1977 viví intensamente mi juventud. Tenía amigas maravillosas, estudiábamos juntas, íbamos a las tardeadas en el Parque Juárez, a los festivales de la universidad, a las kermeses de las iglesias. Eran tiempos más inocentes,
donde el noviazgo se hacía con mucha formalidad y las familias se conocían antes de que hubiera cualquier compromiso serio. Fue precisamente en una de esas tardeadas dominicales en el Parque Juárez donde conocí a Andrés, el 20 de noviembre de 1977. Yo tenía 19 años recién cumplidos y estaba a punto de graduarme de la normal. Era el día de la Revolución y había una celebración muy bonita con banda de música, antojitos veracruzanos y mucha gente de familias conocidas de Xalapa. Andrés tenía 23 años y trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Era un hombre muy guapo, debo admitirlo, alto, moreno claro, con bigote bien cuidado como se usaba en esa época, siempre muy bien vestido con sus camisas planchadas y sus pantalones de vestir. Tenía esa seguridad de los hombres que ya trabajaban y ganaban su propio dinero, y cuando hablaba de sus proyectos en el gobierno, sonaba como alguien con futuro promisorio. Me lo presentó mi amiga Carmen, que era novia del primo de Andrés. Mira, Conchita, me dijo, te voy a presentar a alguien muy decente, Andrés Sánchez. Él es Concepción Herrera, una muchacha muy estudiosa que va a ser maestra. Desde el primer momento me trató con mucho respeto, me pidió permiso para invitarme un agua fresca de horchata, conversamos sobre mi carrera, sobre sus planes en el trabajo, y cuando se hizo tarde, me preguntó si podía acompañarme a mi casa. Durante esas primeras semanas de noviazgo, Andrés fue todo lo que una jovencita podía soñar. Llegaba puntual a visitarme a casa, siempre saludaba muy respetuoso a mis papás, traía flores para mi mamá, y hablaba con mi papá sobre trabajo y responsabilidades. Los domingos íbamos a misa juntos en la parroquia San José, y después paseábamos por el centro de Xalapa, siempre acompañados por alguna de mis hermanas, como mandaban las buenas costumbres. Pero ahora, viendo hacia atrás con los ojos de una mujer de 67 años que ya conoce la vida, puedo identificar algunas cosas que en aquel momento no me parecieron importantes, pero que fueron las primeras señales de lo que vendría después. Por ejemplo, Andrés siempre fue muy reservado sobre su trabajo. Cuando le preguntaba detalles sobre lo que hacía en la secretaría, sobre sus compañeros, sobre sus jefes, siempre me daba respuestas muy generales. Pues lo normal, trámites, papeleos, ya sabes cómo es el gobierno. Al principio pensé que era porque no quería aburrirme con cosas de oficina, pero ahora me doy cuenta de que desde joven ya tenía esa costumbre de ser muy hermético sobre su vida laboral. También recuerdo que en varias ocasiones, cuando estábamos platicando en el parque o tomando un refresco en alguna nevería del centro, llegaban conocidos suyos y él me presentaba de manera muy escueta. Ella es Concepción, mi novia. Nunca decía mi apellido completo, nunca mencionaba que estaba estudiando para maestra, nunca parecía orgulloso de hablar de mí con otros. En ese momento lo interpreté como timidez, pero ahora pienso que quizás ya desde entonces le gustaba mantener compartimentos separados en su vida. Hubo otra cosa que me llamó la atención, aunque en su momento no le di la importancia que debía. Andrés tenía un grupo de amigos del trabajo con los que se juntaba los viernes después de la oficina, pero nunca me invitó a conocerlos. Cuando le pregunté si podía acompañarlo alguna vez, me decía, «Ay, Conchita, son puras pláticas de hombres, de trabajo, te vas a aburrir. Mejor vamos nosotros solos al cine el sábado». Y como yo era muy joven y no tenía experiencia, creía que era normal que los hombres tuvieran sus espacios y las mujeres los nuestros. Pero había algo más sutil, algo que mi instinto de mujer joven captaba pero que mi mente racional justificaba. Andrés tenía una manera muy especial de tratarme cuando estábamos solos versus cuando había otras personas presentes. A solas era cariñoso, atento, me hacía sentir especial, pero cuando había otras mujeres cerca, especialmente mujeres bonitas o que él consideraba atractivas, como que se ponía diferente. No es que fuera grosero conmigo, pero sí notaba que su atención se dispersaba, que su mirada se iba hacia ellas, que se esmeraba un poco más en ser encantador con todo mundo. Una vez, en una posada navideña en casa de los tíos de Carmen,
Había una muchacha muy guapa que había llegado de la Ciudad de México a pasar las fiestas. Andrés estuvo toda la noche siendo súper atento con ella, preguntándole sobre la capital, sobre su trabajo, riéndose mucho con sus anécdotas. A mí me presentó como mi novia Conchita, pero pasó más tiempo conversando con ella que conmigo. Cuando después le comenté que me había sentido un poco desplazada, me dijo: «Ay, Conchita, no seas celosa, solo estaba siendo educado con una invitada. Tú sabes que eres la única para mí». Y yo le creí, claro que le creí. Era 1978. Yo tenía 20 años. Era mi primer novio formal, y él era un hombre trabajador de 24 años que ya hablaba de casarse conmigo. ¿Por qué no le iba a creer? Lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar ni en mis peores pesadillas, era que esa habilidad suya para compartimentar su vida, para ser una persona diferente según el contexto, para mantener secretos tan fácilmente, se iba a convertir en la característica que definiría los siguientes 47 años de mi existencia. Andrés ya era, desde esos primeros meses de noviazgo, exactamente el mismo hombre que décadas después sería capaz de mantener una doble vida durante 15 años sin que yo sospechara nada. Las señales estuvieron ahí desde el principio, solo que cuando una es joven, enamorada, y viene de una familia tradicional donde se nos enseña a confiar en el hombre que elegimos como compañero de vida, simplemente no sabemos interpretar esas señales. Pero la vida, mis queridos, tiene sus maneras de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. Y aunque me tomó 44 años entender completamente quién era realmente el hombre con el que me casé, cuando finalmente lo entendí, actué con la sabiduría y la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. Nos casamos el 15 de julio de 1978 en la parroquia San José de Xalapa, con una ceremonia sencilla pero hermosa. Yo tenía 19 años recién cumplidos y Andrés 24. La boda fue exactamente como habíamos soñado: misa de 11 de la mañana, con mariachis afuera de la iglesia, y una comida familiar en el patio de la casa de mis papás en el dique. Mi mamá y mis hermanas prepararon mole veracruzano, arroz rojo, frijoles refritos y tamales de dulce. El padrino de velación fue el jefe de Andrés en la Secretaría de Obras Públicas, un señor muy distinguido llamado licenciado Esteban Morales, y la madrina fue mi hermana Dolores, que para esas fechas ya estaba casada y vivía en Puebla, pero vino especialmente para acompañarme. Recuerdo perfectamente mi vestido blanco sencillo, de tela de algodón con bordados a mano que hizo mi tía Remedios, la hermana de mi papá, que era costurera. No teníamos dinero para grandes lujos, pero ese vestido me hacía sentir como una princesa. Andrés se veía guapísimo con su traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, y cuando me vio caminar hacia el altar del brazo de mi papá, se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de la ceremonia religiosa, fuimos al registro civil a firmar el acta de matrimonio. El juez era don Aurelio Ramírez, un señor mayor muy conocido en Xalapa que había casado a casi toda nuestra generación. Nos dijo: «Jóvenes, el matrimonio es como una planta que hay que regar todos los días con amor, paciencia y comprensión. Cuiden mucho lo que están construyendo hoy». ¡Qué ironía! ¿Verdad? Si supiera ese señor cómo terminó todo. Los primeros meses de casados fueron realmente felices. Rentamos un departamentito pequeño en la colonia Centro, arriba de una panadería que se llamaba La Guadalupana, sobre la calle Enríquez, muy cerca del centro de Xalapa. Era un lugar modesto, una recámara, una salita, una cocineta diminuta y un baño, pero lo arreglamos con tanto amor que se sentía como un palacio. Andrés llegaba todos los días de la oficina a las 6 de la tarde, y yo ya tenía la comida lista y la mesa puesta. Cenábamos platicando sobre nuestros días. Él me contaba algunas cosas del trabajo y yo le platicaba sobre las clases que estaba dando en la escuela primaria Revolución Mexicana donde me habían asignado. En 1979, después de un año de matrimonio,
logramos ahorrar lo suficiente para dar el enganche de una casita en la colonia Rafael Lucio. Era una casa pequeña pero nuestra, 2 recámaras, sala, comedor, cocina y un patiecito atrás donde yo sembraba cilantro, perejil y hierbabuena. Andrés estaba muy orgulloso de haber conseguido el crédito del Infonavit, y yo me sentía bendecida de tener mi propio hogar a los 21 años. Fue en esa casita donde nacieron nuestros hijos. Roberto llegó el 8 de marzo de 1981, cuando yo tenía 22 años. Fue un parto largo y complicado en el Hospital Civil de Xalapa, pero cuando por fin tuve a mi bebé en los brazos, sentí que mi vida tenía el propósito más hermoso del mundo. Andrés estaba felicísimo con su primer hijo varón. Va a ser ingeniero como su padrino, decía siempre, refiriéndose al licenciado Morales que aceptó ser padrino de bautizo de Roberto. 2 años después, el 22 de noviembre de 1983, nació nuestra Patricia. Desde pequeñita fue muy inteligente y despierta, y a mí siempre me gustó imaginar que seguiría mis pasos en la enseñanza. Andrés también la adoraba, aunque siempre fue más apegado a Roberto. Con 2 niños pequeños, la casa se llenó de risas, travesuras, y esa felicidad que solo dan los hijos cuando son chiquitos. Durante los años 80, mientras yo me dedicaba a criar a los niños y trabajar medio tiempo como maestra, Andrés fue subiendo de puesto en la Secretaría de Obras Públicas. Empezó como auxiliar administrativo, pero tenía facilidad para las relaciones públicas y para quedar bien con sus jefes. Para 1985 ya era supervisor de obra, y para 1990 había llegado a jefe de departamento. Con cada ascenso llegaba un mejor sueldo, y nosotros pudimos ir mejorando la casa, comprando muebles nuevos, y hasta un Tsuru blanco que era nuestro orgullo. Fue alrededor de 1995 cuando Andrés fue promovido a subdirector de proyectos especiales. Era un puesto importante que implicaba mucha responsabilidad, viajes ocasionales a otras ciudades de Veracruz, y sobre todo, supervisar obras grandes como puentes, carreteras y edificios gubernamentales. Con este puesto también llegó una secretaria personal que lo iba a ayudar con toda la documentación y logística de su nueva responsabilidad. Se llamaba Rocío Mendoza Vega. Tenía 28 años cuando llegó a trabajar con Andrés en 1995. Yo la conocí en la posada navideña de la secretaría de ese año, donde siempre invitaban a las familias de los trabajadores. Era una mujer bonita, debo admitirlo, morena clara, cabello largo y ondulado, delgada, siempre muy bien arreglada y con esa seguridad de las mujeres solteras que trabajan y se mantienen solas. Cuando Andrés me la presentó, me dijo, amor, ella es Rocío, mi nueva secretaria. Rocío, te presento a mi esposa Concepción y a mis hijos Roberto y Patricia. En ese momento, mis hijos tenían 14 y 12 años respectivamente. Rocío fue muy amable conmigo. Me dijo que había escuchado hablar mucho de mí y de lo orgulloso que estaba Andrés de su familia. Me preguntó sobre mi trabajo como maestra, elogió lo educados que se veían los niños, y se portó de manera muy correcta toda la noche. Incluso recuerdo que le comenté a Andrés en el camino de regreso a casa, qué muchacha tan agradable tu nueva secretaria. Se ve que es muy profesional. Qué tonta fui. Qué increíblemente tonta e ingenua. Lo que no sabía entonces, lo que no podía ni imaginar, era que esa noche en la posada navideña de 1995 estaba conociendo a la mujer que se convertiría en la destrucción de mi matrimonio. Pero no inmediatamente, no. Rocío y Andrés fueron mucho más inteligentes que eso. Fueron pacientes, calculadores, y construyeron su relación tan gradualmente que cuando finalmente cruzaron la línea, yo llevaba años normalizando comportamientos que deberían haber sido señales de alarma enormes. Viendo hacia atrás ahora, puedo identificar exactamente cuándo empezaron las señales que debería haber notado. Y créanme, fueron muchas, muchísimas, pero una se acostumbra, se adapta, racionaliza, y justifica hasta lo injustificable cuando confía ciegamente en alguien. La primera señal fue en enero de 1996,
Apenas 2 meses después de conocer a Rocío, Andrés comenzó a quedarse más tiempo en la oficina. Amor, hay muchísimo trabajo con los nuevos proyectos. Rocío se queda conmigo a ayudarme a organizar todo porque hay muchas licitaciones y documentos importantes. Al principio me parecía normal. Un puesto nuevo implica más responsabilidades, ¿no? En marzo de 1996, Andrés empezó a recibir llamadas telefónicas en la casa durante los fines de semana. Es Rocío. Amor, tiene dudas sobre unos documentos que hay que entregar el lunes temprano. Las primeras veces, yo hasta contestaba el teléfono y platicaba un ratito con ella antes de pasárselo a Andrés. Era muy educada. Siempre me preguntaba cómo estaban los niños. Para junio de 1996, los viajes de trabajo de Andrés se hicieron más frecuentes. Iba a Veracruz Puerto, a Córdoba, a Coatzacoalcos, a supervisar obras o a juntas importantes. Rocío tiene que acompañarme para tomar notas y organizar toda la logística, me explicaba, y tenía sentido. No, un subdirector necesita apoyo administrativo. En septiembre de 1996, Andrés cambió su rutina de ejercicio. Desde que nos casamos, él corría 3 veces por semana en el Parque Los Berros, siempre en las mañanas antes de ir al trabajo. Pero ese mes me dijo que se había inscrito en un gimnasio nuevo porque necesito estar en mejor forma para las responsabilidades del trabajo. El gimnasio estaba del otro lado de la ciudad, y Andrés salía de la casa a las 6 de la mañana para ir a ejercitarse antes del trabajo. En diciembre de 1996, durante la posada de la secretaría, noté que Andrés y Rocío trabajaban con una sincronización perfecta. Ella sabía exactamente lo que él necesitaba antes de que él se lo pidiera. Cuando él hablaba con otros funcionarios, ella tomaba notas sin que nadie se lo pidiera. Cuando él necesitaba un documento, ella ya lo tenía listo. Me impresionó mucho su profesionalismo, y hasta le comenté a mi hermana Aurora: Andrés tiene mucha suerte de tener una secretaria tan eficiente. En febrero de 1997, Andrés comenzó a arreglarse más para ir al trabajo. Siempre había sido cuidadoso con su apariencia, pero de repente empezó a usar loción nueva, a plancharse las camisas de manera más meticulosa, a cortarse el cabello cada 2 semanas en lugar de cada mes. Cuando le pregunté, me dijo: amor, en mi posición tengo que dar buena imagen. Represento al gobierno del estado. En mayo de 1997, Rocío llamó a la casa un domingo por la noche porque había una emergencia en una obra en Papantla. Andrés tuvo que salir inmediatamente y no regresó hasta el martes. Cuando llegó, me explicó que había sido un problema grave con los cimientos de un puente y que habían tenido que trabajar día y noche para solucionarlo. En agosto de 1997, durante las vacaciones de verano, Andrés me dijo que no podríamos ir a Acapulco como habíamos planeado porque tenía que supervisar una obra muy importante en Tuxpan. Llevo a Rocío porque necesito que documente todo el proceso para el informe que tengo que entregar al secretario. Nos quedamos en Xalapa mientras él se fue una semana completa a la costa. En octubre de 1997, Andrés empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Amor, Rocío y yo estamos organizando toda la documentación para la auditoría de fin de año. Es muchísimo trabajo. Llegaba a las 9, 10 de la noche, cenaba rápido, y se iba a dormir porque estaba agotado. En enero de 1998, durante la cena de Año Nuevo de la Secretaría, Rocío llegó sin acompañante. Me contó que había terminado con su novio hace algunos meses y que estaba enfocada completamente en su carrera profesional. Su jefe es muy exigente, me dijo guiñándome el ojo y señalando a Andrés, pero trabajar con él me ha enseñado muchísimo. En abril de 1998, Andrés olvidó nuestro aniversario de bodas por primera vez en 20 años. Cuando se lo recordé, se disculpó mucho y me dijo que había estado tan concentrado en un proyecto súper importante que se le había ido completamente de la cabeza. Me llevó a cenar al restaurante La Casona el fin de semana siguiente para compensar. En julio de 1998,
Empecé a notar que Andrés sabía muchos detalles sobre la vida personal de Rocío. Sabía que su mamá estaba enferma, que su hermana se había casado, que estaba pensando en comprarse un carro nuevo. Cuando le pregunté cómo sabía tantas cosas de ella, me dijo: pasamos muchas horas trabajando juntos, es natural que platicemos. En octubre de 1998, Rocío empezó a mandarle a Andrés postales de cumpleaños, Navidad y otras ocasiones especiales. Las recibía en la oficina, pero él las traía a casa y las ponía en el refrigerador junto con las tarjetas de nuestros hijos y familiares. Es muy detallista, me decía, y a mí me parecía tierno que su secretaria fuera tan considerada. En diciembre de 1998, durante la posada navideña, noté que Rocío conocía perfectamente los gustos de Andrés. Sabía que le gustaba el ponche con piquete, que no comía romeritos, que prefería los tamales dulces a los salados. Cuando se lo comenté, me dijo: en tantas juntas de trabajo y viajes, uno se aprende los gustos de los compañeros. En febrero de 1999, Andrés empezó a usar términos que yo nunca le había escuchado. Decía cosas como que padre, está padrísimo, no manches, cuando antes siempre había hablado de manera más formal. Cuando le pregunté de dónde había sacado esas expresiones, me dijo: los jóvenes de la oficina me están contagiando su manera de hablar. En mayo de 1999, Rocío tuvo un accidente de tránsito y Andrés fue al hospital a visitarla. Me contó que se había quedado varias horas porque no tenía familia cerca y se sentía muy asustada. Incluso me pidió que le preparara un caldo de pollo para llevarle porque la comida del hospital está terrible. En agosto de 1999, por primera vez en nuestra historia de matrimonio, Andrés olvidó mi cumpleaños. Se disculpó muchísimo y me dijo que había estado tan estresado con el trabajo que se le había ido completamente. Me compensó con una cena romántica la semana siguiente, pero fue la primera vez que sentí una punzada extraña en el corazón. En noviembre de 1999, Andrés empezó a recibir llamadas muy temprano en la mañana. Su teléfono sonaba a las 5:30, 6 de la mañana, y él salía al patio a contestar para no despertarnos. Es Rocío, me informa sobre cambios de última hora en la agenda del día. En diciembre de 1999, durante la cena de fin de año, Rocío me regaló una blusa muy bonita, para la esposa del mejor jefe que he tenido, me dijo. Era una blusa cara, de una boutique del centro de Xalapa, y me extrañó que gastara tanto dinero en un regalo para mí. Pero Andrés me dijo: se ve que te aprecia mucho, es una muchacha muy agradecida. Y así fueron pasando los años. Cada año había más señales, más situaciones extrañas, más cambios en el comportamiento de Andrés, pero siempre tenía una explicación lógica para todo, y yo siempre le creía, porque cuando una ha construido su vida entera alrededor de confiar en alguien, cuando has entregado tu juventud, tu amor, tu energía a una persona, tu mente simplemente se niega a considerar que todo podría ser una mentira. Para el año 2000, cuando cumplimos 22 años de casados, Roberto ya tenía 19 años y estaba estudiando ingeniería en la Universidad Veracruzana, y Patricia tenía 17 y estaba en su último año de preparatoria, decidida a estudiar para maestra como su mamá. Éramos una familia exitosa de clase media xalapeña. Teníamos nuestra casa propia, nuestros hijos estudiando carreras universitarias, y un esposo con un puesto importante en el gobierno del estado. Por fuera, todo se veía perfecto. Y por dentro, yo era completamente feliz. Sí, había cosas que me extrañaban, pero las justificaba todas. Sí, Andrés era menos cariñoso que antes, pero llevábamos más de 20 años casados y era normal que la pasión se transformara en un amor más maduro y tranquilo. Sí, trabajaba muchísimo, pero era un hombre responsable y ambicioso que quería darle lo mejor a su familia. Nunca, ni en mis peores momentos de duda, se me ocurrió pensar que mi esposo me estaba siendo infiel. Y mucho menos que esa infidelidad no era una aventura pasajera, sino una relación seria, profunda,
y construida con tanto cuidado y paciencia que duraría 15 años sin que yo sospechara absolutamente nada. Pero la realidad, mis queridos, tiene maneras muy crueles de revelarse, y cuando por fin llegó el momento de la verdad, cuando finalmente tuve pruebas irrefutables de lo que había estado pasando durante todos esos años, mi reacción no fue la que Andrés ni Rocío esperaban. No lloré, no grité, no hice un escándalo. En lugar de eso, tomé la decisión más fría y calculada de toda mi vida, una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados en esta historia. Los años siguientes al 2000 fueron aparentemente tranquilos en nuestra vida familiar. Roberto se graduó de Ingeniería Civil en 2004 y consiguió trabajo en una constructora de Veracruz Puerto. Patricia terminó la normal en 2006 y comenzó a trabajar como maestra de primaria en la escuela Miguel Hidalgo aquí en Xalapa. Como madre, me sentía completamente realizada viendo a mis hijos convertirse en profesionistas exitosos y buenas personas. Pero fue precisamente en esa época de aparente estabilidad cuando comenzaron a surgir las sospechas más profundas. No eran ya las pequeñas señales que había estado racionalizando durante años. Eran situaciones más evidentes, más difíciles de justificar, que me hacían despertar en las madrugadas con una sensación extraña en el estómago. El momento que marcó el inicio de mis sospechas reales fue el 14 de febrero de 2008, el día de San Valentín. Llevábamos 30 años de casados, y por primera vez en nuestra historia, Andrés no me regaló nada, ni flores, ni chocolates, ni siquiera una tarjeta. Cuando llegó del trabajo esa noche, yo había preparado una cena especial y había puesto velas en la mesa. Me vio y me dijo: «Ay, amor, se me olvidó completamente que era San Valentín. He estado tan ocupado con el proyecto de la autopista Xalapa-Veracruz que no he pensado en otra cosa». Pero esa misma tarde, cuando fui al centro a comprar medicinas para mi mamá, que ya estaba grande y delicada de salud, vi el carro de Andrés estacionado afuera de una florería en la calle Enríquez. Era muy raro porque él me había dicho que tenía juntas toda la tarde. Me quedé un momento observando desde la acera de enfrente, escondida detrás de un puesto de periódicos, y sexta cuando Andrés salió de la florería con un ramo de rosas rojas muy grande y elegante. Esa noche esperé a que llegara para ver si me traía las flores, pero llegó con las manos vacías, con la misma excusa de que había olvidado el día de San Valentín. Por primera vez en 30 años de matrimonio, me fui a la cama con la certeza de que mi esposo me había mentido directamente a la cara, y no solo eso, le había comprado flores a otra mujer en nuestro aniversario de San Valentín. Durante las siguientes semanas, traté de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez las flores eran para su mamá, que vivía en la colonia Progreso y que ese mes había cumplido años. Tal vez eran para alguna compañera de trabajo que se había enfermedado. Tal vez las había encargado para mí pero se le había olvidado recogerlas a tiempo. Me inventé 1000 justificaciones porque no estaba lista para enfrentar la realidad, pero mi mente ya no podía ignorar completamente las contradicciones. Comencé a prestar más atención a los detalles de la vida de Andrés, y lo que descubrí me fue llenando de una angustia que no sabía cómo manejar. En marzo de 2008, Andrés llegó a casa con una corbata nueva muy elegante, de seda italiana. Cuando le pregunté dónde la había comprado, me dijo que Rocío se la había regalado porque había conseguido un ascenso en el trabajo. Me pareció extraño que una secretaria le regalara algo tan caro y personal a su jefe, pero cuando se lo comenté, me dijo: «Amor, llevamos más de 10 años trabajando juntos. Es natural que haya cierto cariño profesional». En mayo de 2008, encontré un recibo en el bolsillo de la camisa de Andrés cuando la iba a meter a lavar. Era de un restaurante muy elegante de Xalapa, El Balcón, donde habían cenado 2 personas y habían pedido vino francés y langosta. El total era de más de 1000 pesos. Una cantidad que nosotros nunca gastábamos en una cena. Cuando le pregunté, me dijo que había sido una cena de trabajo con un contratista de la Ciudad de México y que la empresa había pagado la cuenta. En agosto de 2008, durante las vacaciones de verano,
Andrés me dijo que no podía acompañarme a visitar a mi hermana Dolores en Puebla porque tenía que supervisar una obra en Coatzacoalcos. Rocío también va porque necesita levantar un inventario detallado de los materiales. Se fueron un miércoles y regresaron el domingo por la noche. Cuando llegó, traía un bronceado muy marcado y olía a protector solar y agua salada. Me contó que la obra estaba muy cerca del puerto y que habían aprovechado para revisar también unos terrenos en la costa, pero algo no cuadraba. El domingo por la mañana, antes de que regresara, mi vecina Socorro me comentó que había visto a Rocío en el mercado Jáuregui comprando mariscos frescos. Se veía muy contenta y relajada, como si hubiera estado de vacaciones, me dijo. Si estaban trabajando en Coatzacoalcos, ¿qué hacía Rocío comprando mariscos en Xalapa el domingo por la mañana? En octubre de 2008, Andrés comenzó a usar una loción diferente. Era un perfume caro, masculino pero con toques dulces, que yo nunca le había conocido. Cuando le pregunté, me dijo que Rocío se lo había recomendado porque las secretarias saben mucho de esas cosas y me dijo que me haría ver más profesional. En diciembre de 2008, durante la posada navideña de la secretaría, noté algo que me heló la sangre. Cuando sirvieron el ponche, Rocío le llevó a Andrés su vaso sin que él se lo pidiera, y lo preparó exactamente como a él le gustaba, con mucho piquete y una rajita de canela. Pero lo que me impactó no fue eso, sino que también le llevó una servilleta de tela que sacó de su bolsa, porque sabía que a Andrés no le gustaban las servilletas de papel. Esos detalles tan íntimos, tan específicos, no eran normales entre un jefe y su secretaria, eran el tipo de detalles que solo conoce alguien que convive de manera muy cercana con otra persona, el tipo de detalles que una esposa conoce después de años de matrimonio. Durante todo el 2009 y 2010, traté de convencerme de que estaba imaginando cosas. Me repetía a mí misma que después de tantos años trabajando juntos era normal que Rocío conociera las preferencias de Andrés. Me decía que yo estaba entrando en una edad difícil para las mujeres, que tal vez estaba siendo celosa sin motivo, que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía, pero mi instinto de mujer me gritaba que algo estaba mal, y ese instinto se hacía más fuerte cada vez que veía a Andrés y Rocío juntos en eventos sociales. Había una familiaridad entre ellos, una comodidad, una manera de comunicarse con miradas y gestos pequeños que iba mucho más allá de lo profesional. En 2012, cuando Roberto se casó con su novia Leticia en una ceremonia hermosa en la parroquia del Sagrado Corazón, Andrés invitó a Rocío a la boda. Ha sido como parte de la familia durante todos estos años, me dijo. Sería grosero no invitarla. Durante la fiesta, me fijé en que Rocío sabía exactamente cuáles eran las canciones favoritas de Andrés, porque cuando el mariachi preguntó qué querían escuchar, ella le sugirió El Rey y Volver, que efectivamente eran las dos canciones que más le gustaban a mi esposo. En 2015, cuando Patricia se casó con su novio Fernando, Rocío no solo vino a la boda, sino que también ayudó con la organización. Tiene muy buen gusto para estas cosas, me dijo Andrés, y tenía razón. Rocío se encargó de coordinar con el salón de fiestas, con los floristas, y hasta sugirió el menú que resultó ser exactamente del gusto de nuestra familia, pero me llamó la atención que conociera también nuestras tradiciones familiares, nuestros gustos, nuestras costumbres. Para 2018, cuando cumplimos 40 años de casados, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, comenzar a investigar de manera más directa. No porque quisiera encontrar algo malo, sino porque necesitaba tranquilizar mi mente y confirmar que todas mis sospechas eran producto de mi imaginación. Empecé de manera muy sutil. Cuando Andrés me decía que iba a trabajar los sábados, yo pasaba casualmente por la secretaría para ver si efectivamente estaba ahí, y siempre estaba. Su carro y el de Rocío estaban en el estacionamiento, y las luces de su oficina estaban encendidas. Cuando me decía que tenía que viajar por trabajo, yo llamaba a la secretaría para confirmar que efectivamente había viajes programados, y siempre lo sabía. Los comprobantes de hotel, de gasolina, de comidas, todo estaba en orden. Durante 3 años,
De 2018 a 2021, hice estas verificaciones casuales y nunca encontré una mentira directa. Andrés estaba donde decía que estaba, hacía lo que decía que hacía, y todos los gastos y viajes eran justificables desde el punto de vista laboral. Pero había algo más sutil que no podía verificar: el nivel de intimidad emocional entre él y Rocío, la manera como se entendían sin palabras, como él la consultaba antes de tomar decisiones importantes, como ella conocía detalles de nuestra vida familiar que yo nunca recordaba haberle contado. En 2020, durante la pandemia de COVID, cuando todos tuvimos que trabajar desde casa, Andrés y Rocío siguieron yendo a la oficina porque los proyectos gubernamentales no podían parar. Pasaban horas solos en el edificio casi vacío, y cuando Andrés llegaba a casa me contaba que había sido un día muy productivo porque habían podido concentrarse sin interrupciones. Fue durante esa época cuando empecé a prepararme emocionalmente para la posibilidad de que mis peores miedos fueran ciertos. No quería creerlo, pero mi intuición de mujer madura me decía que después de 25 años trabajando juntos, después de tantos viajes, tantas horas compartidas, tantos detalles íntimos conocidos mutuamente, la relación entre Andrés y Rocío había traspasado cualquier límite profesional. En enero de 2021, tomé una decisión que cambiaría todo. Comencé a observar de manera más sistemática, no como una esposa celosa, sino como una mujer inteligente que necesitaba conocer la verdad para poder tomar las decisiones correctas sobre su vida. Empecé a anotar en un cuadernito pequeño los horarios de llegada de Andrés, las excusas que me daba para sus retrasos, las llamadas que recibía en casa, los viajes que hacía, no para confrontarlo, sino para tener claridad sobre mi propia realidad. El último evento que me convenció de que necesitaba pruebas definitivas fue el 10 de febrero de 2022, 4 días antes de San Valentín. Andrés llegó a casa con un ramo de flores hermoso para mí, rosas blancas y rojas con listones dorados. Era un arreglo precioso y caro, y me dio mucho gusto recibirlo. Pero cuando fui a poner las flores en un florero, encontré una pequeña tarjeta entre las rosas que decía: para Ro, con todo mi amor. Ada. La tarjeta estaba mal colocada, como si la hubieran quitado rápidamente de otro arreglo y se hubieran olvidado de sacarla completamente. Ro era el diminutivo de Rocío, y la letra era definitivamente de Andrés. En ese momento, después de 44 años de matrimonio, después de tantas dudas, tantas justificaciones, tantos miedos de estar imaginando cosas, tuve la certeza absoluta de que mi esposo me estaba siendo infiel con su secretaria, y no era una aventura reciente. Por la familiaridad, por los detalles, por la comodidad que tenían entre ellos, era una relación que llevaba años, probablemente décadas, desarrollándose a mis espaldas. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, viendo a Andrés dormir tranquilamente a mi lado, y tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Iba a descubrir toda la verdad, pero no iba a confrontarlo hasta tener pruebas irrefutables. Y cuando las tuviera, no iba a actuar como la típica esposa traicionada que grita, llora y hace escándalo. No, yo iba a planear mi respuesta con la misma paciencia y meticulosidad con que ellos habían construido su engaño, porque después de 44 años entregando mi vida a este hombre, si me iba a ir por la puerta grande, y él iba a recordar para siempre las consecuencias de haber traicionado a Concepción Herrera. Después del incidente de la tarjeta mal colocada el 10 de febrero de 2022, supe que necesitaba pruebas definitivas. No podía seguir viviendo con dudas, y tampoco podía confrontar a Andrés solo con sospechas. Si iba a enfrentar una situación tan grave después de 44 años de matrimonio, necesitaba estar completamente segura de lo que estaba pasando. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Me di cuenta de que Andrés tenía patrones muy específicos en su comportamiento que me habían pasado desapercibidos durante años. Los martes y jueves llegaba siempre una hora más tarde de lo normal. Los viernes salía de casa más temprano, diciéndome que tenía juntas de planeación para la siguiente semana. Y los sábados,
Cuando supuestamente iba a la oficina a adelantar trabajo, siempre regresaba con el carro muy limpio y oliendo a aromatizante nuevo. El momento exacto del descubrimiento fue el martes 15 de marzo de 2022, a las 2:47 de la tarde. Recuerdo la hora exacta porque cuando vi lo que vi, lo primero que hice fue voltear a ver el reloj de la cocina, como si necesitara anclar ese momento en el tiempo para siempre. Ese día había ido al centro de Xalapa a pagar el recibo de la luz en las oficinas de la CFE en la calle Altamirano. Era una tarde típica de marzo en Xalapa, el aire olía a flores de naranjo y a esa humedad característica de nuestra ciudad cuando está a punto de llover. Había terminado mis trámites y estaba caminando hacia la parada del autobús para regresar a casa cuando decidí pasar por la farmacia del ahorro a comprar algunas medicinas para la presión que me había recetado el doctor. La farmacia está ubicada en la esquina de Altamirano y Revolución, y desde la ventana se puede ver perfectamente el estacionamiento del Hotel Fiesta Inn, que está justo enfrente. Mientras esperaba a que el farmacéutico preparara mis medicamentos, mi mirada se dirigió casualmente hacia el estacionamiento del hotel, y ahí estaba el Tsuru blanco de Andrés. Al principio pensé que debía ser una coincidencia. Hay muchos Tsurus blancos en Xalapa, y además, era martes por la tarde, horario de trabajo. Andrés debería estar en su oficina en la secretaría, no en un hotel del centro, pero algo me hizo quedarme ahí, parada junto a la ventana de la farmacia, observando. A las 3:05 de la tarde, sexta salir del hotel a una mujer que reconocí inmediatamente. Era Rocío. Llevaba un vestido azul marino que yo le había visto puesto en varias ocasiones en eventos de la secretaría, su cabello largo recogido en un chongo elegante, y caminaba con esa seguridad característica suya. Se dirigió hacia un Aveo rojo que estaba estacionado 3 lugares más allá del Tsuru de Andrés. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me empezaron a temblar y sentí como si el piso de la farmacia se estuviera moviendo debajo de mis pies. Pero me mantuve ahí, escondida detrás de un exhibidor de vitaminas, observando a través de la ventana. 15 minutos después, a las 3:20, sexta salir a Andrés, mi esposo de 44 años, el padre de mis hijos, el hombre al que había entregado toda mi vida, salió de ese hotel con la misma ropa que había llevado por la mañana cuando se fue supuestamente a trabajar. Se veía relajado, tranquilo, hasta contento. Se dirigió a su carro, y antes de subirse, volteó hacia el Aveo rojo donde estaba Rocío. Le mandó un beso con la mano y sonrió de esa manera que yo conocía tan bien, esa sonrisa que había creído que era solo para mí. En ese momento, parada en esa farmacia que olía a alcohol y desinfectante, viendo a través de una ventana que enmarcaba la destrucción de mi matrimonio como si fuera una fotografía, entendí que todo lo que había sospechado durante años era verdad, y era peor de lo que había imaginado. No era una aventura ocasional, no eran encuentros espontáneos. Era una rutina establecida. Andrés y Rocío se veían en ese hotel los martes y jueves por la tarde, probablemente desde hacía años, con la comodidad y familiaridad de una pareja que tiene sus horarios perfectamente coordinados. El farmacéutico me preguntó si me encontraba bien porque seguramente me vio muy pálida. Estoy bien, le dije, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Solo necesito sentarme un momento. Me senté en una de las sillas plásticas de la farmacia y traté de procesar lo que acababa de ver. Lo más doloroso no fue confirmar la infidelidad. Lo más doloroso fue darme cuenta de la magnitud del engaño. Esto no era algo nuevo. Por la manera como se comportaban, por la comodidad de sus movimientos, por la rutina establecida, esto llevaba años sucediendo. Años de martes y jueves en los que Andrés me mentía directamente a la cara cuando llegaba a casa. Años en los que yo le preguntaba cómo había estado su día y él me contaba sobre juntas y proyectos mientras en realidad había estado en un hotel con otra mujer. Años en los que yo le servía la cena, le planchaba sus camisas, le preguntaba por su trabajo, dormía a su lado,
y él mantenía esa doble vida con una naturalidad que me hizo sentir como la mujer más tonta del mundo. Pero lo que más me impactó fue la manera como me las habían ingeniado durante tanto tiempo. No era solo Andrés el que me había estado mintiendo, era también Rocío, que durante años había venido a mi casa en Navidad, había comido en mi mesa, había abrazado a mis hijos, había conversado conmigo sobre su vida personal, y todo ese tiempo sabía perfectamente que estaba destruyendo mi matrimonio. Me quedé sentada en esa farmacia durante más de una hora, viendo pasar los carros por la calle Altamirano, escuchando los sonidos típicos del centro de Xalapa, el claxon de los taxis, los pregones de los vendedores ambulantes de elotes y esquites, las campanas de la catedral que daban las 4 de la tarde, todo seguía igual alrededor mío, pero mi mundo había cambiado para siempre. Cuando finalmente tuve la fortaleza para levantarme y salir de la farmacia, tomé una decisión que ni yo misma esperaba. No iba a llegar a casa llorando, no iba a confrontar inmediatamente a Andrés, no iba a hacer un escándalo ni llamar a mis hijos para contarles lo que había descubierto. En lugar de eso, iba a hacer algo que requería mucha más fortaleza emocional y mucha más inteligencia estratégica. Iba a fingir que no sabía nada. Iba a seguir siendo la esposa perfecta mientras investigaba completamente la situación y planeaba mi respuesta. Porque en ese momento, caminando por las calles del centro de Xalapa con el corazón destrozado pero la mente más clara que nunca, entendí algo fundamental. Si Andrés había sido capaz de mentirme durante años con tanta facilidad, si había construido esta doble vida con tanta precisión, si me había subestimado tanto como para creer que nunca me daría cuenta, entonces yo también era capaz de actuar de manera estratégica. Durante 64 años de mi vida, había sido una mujer honesta, directa, incapaz de engaños o manipulaciones. Pero ese martes 15 de marzo de 2022, parada en la esquina de Altamirano y Revolución, nació una nueva concepción, una mujer que había aprendido en una tarde lo que Andrés había tardado décadas en enseñarme, que a veces, para sobrevivir, una tiene que ser tan inteligente como sus enemigos. La decisión estaba tomada. No iba a ser la típica esposa traicionada que destruye su propia dignidad con gritos y súplicas. Iba a ser algo mucho más peligroso para Andrés y Rocío. Iba a ser una mujer paciente, calculadora, y absolutamente determinada a conocer hasta el último detalle de su traición antes de actuar. Esa noche llegué a casa a la hora de siempre. Preparé la cena como siempre. Cuando Andrés llegó a las 8:30 había dicho que se iba a quedar tarde por una junta importante. Lo recibí con un beso en la mejilla como siempre. Le pregunté cómo había estado su día, y él me contó sobre proyectos y problemas laborales como siempre. Pero yo ya no era la misma mujer que se había ido esa mañana a pagar el recibo de la luz. Yo era una mujer que sabía exactamente dónde había estado su esposo esa tarde, con quién había estado, y que había tomado la decisión más calculada de su vida, fingir que no sabía nada hasta estar lista para destruir la mentira en la que habían convertido mi existencia. Esa noche, acostada al lado de Andrés que dormía tranquilamente después de un día de trabajo muy pesado, comencé a planear la venganza más elaborada y efectiva que me pudiera imaginar. Una venganza que tardaría 2 años en ejecutar, pero que sería tan perfecta que hasta el día de hoy, 3 años después, Andrés y Rocío siguen pagando las consecuencias, porque resultó que subestimar a Concepción Herrera fue el error más grande que cometieron en sus vidas. Los siguientes 2 años de mi vida, desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, fueron los más complicados emocionalmente pero también los más estratégicos que he vivido jamás. Cada día que pasaba fingiendo ser la esposa perfecta mientras sabía la verdad, cada noche durmiendo al lado de un hombre que me había traicionado durante años, cada conversación casual con Rocío cuando la encontraba en eventos sociales, era una prueba de fortaleza mental que no sabía que poseía, pero también fueron 2 años de crecimiento personal, de planificación meticulosa y de descubrimiento de una versión de mí misma que nunca había conocido.
una concepción capaz de actuar con la frialdad y precisión de una estratega militar, mientras por dentro procesaba el dolor más profundo de mi vida adulta. Durante las primeras semanas después del descubrimiento, marzo y abril de 2022, me dediqué principalmente a confirmar completamente mis sospechas y a entender la magnitud real de la traición. No podía planear una respuesta efectiva sin conocer todos los detalles de lo que estaba enfrentando. Comencé a documentar sistemáticamente todo. Compré un cuaderno pequeño que escondí en el fondo de mi ropero, detrás de las sábanas viejas que ya no usaba, y cada día anotaba los horarios de Andrés, sus excusas, sus comportamientos extraños, las llamadas que recibía, los gastos inesperados que aparecían en nuestras cuentas bancarias. Descubrí que su rutina era mucho más establecida de lo que había imaginado. Los martes y jueves, Andrés salía de la secretaría a las 2:30 de la tarde y regresaba a las 4. Siempre me decía que tenía juntas de planeación con contratistas o revisiones de proyectos especiales. Los viernes salía temprano de casa, a las 7:00 de la mañana en lugar de las 8, porque supuestamente tenía desayunos de trabajo con proveedores. Durante esos viernes tempraneros, según descubrí después, Andrés y Rocío se iban a un hotel de las afueras de Xalapa, en la carretera a Coatepec, donde pasaban la mañana completa. Regresaban a la oficina alrededor de las 11, y nadie sospechaba nada porque ambos llegaban por separado y con documentos de trabajo que justificaban su ausencia. Lo que más me dolió descubrir fue que había ocasiones especiales en las que ellos celebraban su relación paralela a la nuestra. Los 14 de febrero, mientras Andrés me daba mis flores de San Valentín, en la mañana ya había desayunado con Rocío en el hotel. Los días de mi cumpleaños, él le llevaba regalos a ella antes de llegar a casa a celebrar conmigo. Los aniversarios de bodas de nosotros eran días en los que él parecía especialmente cariñoso con ella en la oficina, como compensando el tiempo que tenía que dedicarme a mí. Pero lo que terminó de romperme el corazón fue descubrir que tenían su propio aniversario, el 23 de abril. Cada año desde 2007, Andrés y Rocío celebraban el día en que habían comenzado su relación sexual. 15 años llevaban celebrando en secreto mientras yo vivía en la ignorancia completa. Una vez que tuve clara la dimensión de la traición, comencé la segunda fase de mi proceso, decidir exactamente qué tipo de respuesta iba a dar. Tenía varias opciones, y durante meses las estuve analizando cuidadosamente. La primera opción era el divorcio discreto. Confrontar a Andrés en privado, negociar una separación civilizada, dividir los bienes de manera justa, y cada quien seguir su camino sin escándalos públicos. Era la opción más madura y elegante según los estándares sociales. La segunda opción era la confrontación familiar, reunir a nuestros hijos, contarles la situación, y manejar todo dentro del círculo familiar cercano. Buscar la manera de que Andrés entendiera el daño que había hecho y que tomara la decisión de terminar su relación con Rocío para salvar nuestro matrimonio. La tercera opción era la exposición pública parcial, contarle a algunas amigas cercanas, a mi familia, y permitir que la información se fuera extendiendo gradualmente por nuestros círculos sociales hasta que la presión social obligara a Andrés a tomar una decisión. Pero ninguna de estas opciones me satisfacía completamente. Todas implicaban que yo iba a ser la víctima, la mujer traicionada que tenía que pedir justicia o comprensión. Todas me ponían en una posición de debilidad, rogando por dignidad o pidiendo lástima. Y después de 44 años entregando mi vida a este hombre, después de haber sido la esposa perfecta, la madre ejemplar, la mujer que siempre puso a su familia por delante de sus propios sueños, no estaba dispuesta a terminar esta historia como una víctima. Fue durante una misa dominical en la parroquia San José, a principios de mayo de 2022, cuando tomé la decisión definitiva sobre mi respuesta. El padre Aurelio estaba dando una homilía sobre la justicia divina y la paciencia, y dijo algo que se me quedó grabado para siempre: Dios no solo nos da la fortaleza para soportar las injusticias, sino también la sabiduría para responder de manera que su voluntad se cumpla en él. Momento perfecto. En ese momento entendí cuál iba a ser mi camino.
Iba a planear una exposición pública tan perfecta, tan devastadora, tan irrefutable, que Andrés y Rocío no solo iban a perder su relación secreta, sino que iban a enfrentar las consecuencias sociales, profesionales y personales de haber construido su felicidad sobre la base del engaño y la traición. Pero no iba a ser una venganza impulsiva o emocional, iba a ser una demostración de inteligencia estratégica que iba a requerir paciencia, planificación y una ejecución perfecta. Durante los siguientes meses, de mayo a agosto de 2022, me dediqué a fortalecer mi preparación emocional y espiritual para lo que iba a hacer. Sabía que para ejecutar un plan tan complejo, necesitaba estar en paz conmigo misma y completamente segura de que estaba tomando la decisión correcta. Comencé a ir a terapia psicológica con la doctora Carmen Elizalde, una psicóloga muy respetada que tiene su consulta en la colonia Jardines de Xalapa. Le dije que estaba pasando por una crisis personal y que necesitaba fortalecerme emocionalmente para tomar decisiones importantes sobre mi futuro. Sin revelarle los detalles específicos de mi situación, trabajamos durante meses en técnicas de manejo del estrés, autoestima y planificación de cambios de vida importantes. También comencé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres mayores que se reunía los miércoles por la tarde en el centro parroquial de San José. Era un grupo de señoras de 50 a 75 años que se juntaban para hacer manualidades, platicar sobre sus experiencias de vida y apoyarse mutuamente en los desafíos típicos de nuestra edad. Sin contarles mi situación específica, escuché muchas historias de mujeres que habían enfrentado traiciones, divorcios y procesos de reconstrucción de sus vidas después de los 60 años. Lo que más me fortaleció durante esta época fue darme cuenta de que yo no era la única mujer madura que había descubierto que su vida era una mentira. Había otras que habían pasado por situaciones similares y habían logrado salir adelante, reconstruir sus vidas, y hasta encontrar una felicidad que no sabían que era posible. Paralelamente a la preparación emocional, comencé la preparación práctica para mi plan. Lo primero que necesitaba era independencia financiera completa. Aunque teníamos cuentas de banco conjuntas y propiedades a nombre de los dos, yo necesitaba tener recursos propios para poder ejecutar mi venganza sin depender económicamente de Andrés. En agosto de 2022, con la excusa de querer tener más control sobre mis finanzas personales ahora que estoy cerca de la jubilación, abrí una cuenta de ahorro personal en Banamex. Comencé a depositar ahí pequeñas cantidades cada mes, los sobrantes del gasto semanal, el dinero que me daba Andrés para mis gastos personales, y también comencé a vender algunas cosas que tenía guardadas en la casa. Vendí joyas que ya no usaba, muebles viejos que teníamos en la bodega, y hasta algunas vajillas y adornos que habíamos recibido de regalo en nuestras bodas de plata y que nunca habíamos usado. Todo esto lo vendía de manera muy discreta, a través de grupos de Facebook de segunda mano de Xalapa, y siempre cuando Andrés no estaba en casa. Para diciembre de 2022, ya tenía ahorrados más de 50,000 pesos en mi cuenta personal. No era una fortuna, pero era suficiente dinero para ser independiente durante varios meses mientras ejecutaba mi plan y reorganizaba mi vida. El segundo elemento de mi preparación práctica fue la asesoría legal. En enero de 2023, con la excusa de actualizar mi testamento porque ya estoy grande, consulté con el licenciado Miguel Herrera sin parentesco conmigo, solo coincidencia de apellido, un abogado especialista en derecho familiar que tiene su despacho en la calle Primo Verdad, en el centro de Xalapa. Sin revelarle completamente mi situación, le pregunté sobre los procedimientos de divorcio en el estado de Veracruz, sobre la división de bienes matrimoniales, sobre derechos de las mujeres mayores en casos de separación, y sobre las implicaciones legales de infidelidades documentadas. El licenciado Herrera me explicó todo de manera muy profesional y hasta me dio algunos folletos informativos que estudié cuidadosamente en casa. Lo que descubrí fue que, legalmente, yo tenía una posición muy fuerte. Después de 45 años de matrimonio, tenía derecho a la mitad de todos los bienes que habíamos acumulado, incluyendo la casa, los carros, las cuentas de banco
y hasta la pensión que Andrés iba a recibir del gobierno cuando se jubilara. Además, si podía documentar la infidelidad, tenía derecho a reclamar daños morales adicionales. Pero lo más importante que aprendí en esas consultas legales fue que necesitaba tener pruebas irrefutables de la infidelidad si quería que mi exposición pública fuera completamente efectiva. No bastaba con lo que había visto en el hotel, necesitaba fotografías, documentos, testigos, o algún tipo de evidencia que no pudiera ser negada o justificada. Fue entonces cuando comencé la fase más delicada de mi plan, la recolección de evidencias directas. Entre febrero y julio de 2023, me convertí en una verdadera detective privada. Aprendí a seguir a Andrés sin que se diera cuenta, a fotografiar desde lejos con el celular que mi nieta Sofía, la hija de Roberto, me había enseñado a usar mejor. Aprendí a revisar sus cosas de manera que no notara que habían sido movidas, y hasta aprendí a buscar información en Internet sobre hoteles, restaurantes, y lugares donde podría estar llevando a Rocío. Lo más difícil de esta época era mantener mi actuación como esposa normal mientras por dentro era una investigadora obsesionada con descubrir cada detalle de la traición. Tenía que sonreír cuando Andrés llegaba a casa, preguntarle cómo había estado su día, servirle la cena, platicar sobre cosas cotidianas, y hasta ser cariñosa físicamente cuando él lo esperaba, todo mientras sabía exactamente dónde había estado y con quién. Hubo momentos en los que la presión emocional de mantener esta doble vida casi me venció, noches en las que me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de ansiedad, tardes en las que tenía que encerrarme en el baño para llorar sin que Andrés me escuchara, mañanas en las que me costaba trabajo levantarme de la cama porque el peso de la situación me parecía insoportable. Pero cada vez que estaba a punto de quebrarme, recordaba la imagen de Andrés y Rocío saliendo de ese hotel con la comodidad de quienes tienen una rutina perfectamente establecida. Recordaba todos los años que había pasado siendo la esposa perfecta mientras ellos se burlaban de mi confianza, y eso me daba la fortaleza para seguir adelante con mi plan, porque no era solo una venganza personal, era una cuestión de justicia. Era demostrarle al mundo que subestimar a una mujer de 65 años que ha dedicado su vida entera a su familia puede ser el error más costoso que alguien cometa en su vida. Y cuando finalmente tuve todas las piezas en su lugar, cuando mi plan estuvo completamente desarrollado y mi momento perfecto estaba a punto de llegar, supe que Andrés y Rocío estaban a punto de enfrentar las consecuencias más devastadoras de su traición, consecuencias que recordarían por el resto de sus vidas. El momento perfecto para ejecutar mi plan llegó de manera casi providencial. En agosto de 2023, Andrés me contó que en abril de 2024 se iba a jubilar después de 46 años trabajando para el gobierno del estado de Veracruz. Va a ser una celebración muy bonita, me dijo. El secretario quiere hacer una ceremonia especial porque voy a ser uno de los funcionarios con más años de servicio que se jubile este año. Cuando me dio esta noticia, supe inmediatamente que había encontrado la ocasión perfecta para mi venganza. La fiesta de jubilación de Andrés iba a ser un evento donde estarían presentes todas las personas importantes de su vida profesional y personal, sus jefes, sus compañeros de trabajo, sus subordinados, nuestros hijos, nuestra familia extendida, nuestros amigos de toda la vida, y por supuesto, Rocío. Iba a ser el momento ideal para que toda la gente que conocía a Andrés como el hombre respetable, trabajador y buen esposo, se enterara simultáneamente de quién era realmente. Y lo mejor de todo, iba a suceder en un contexto donde él no podría escaparse, negar los hechos, o controlar la narrativa de lo que estaba pasando. Durante los 8 meses siguientes, de agosto de 2023 a abril de 2024, refiné cada detalle de mi plan hasta que estuvo absolutamente perfecto. Sabía que solo iba a tener una oportunidad, y no podía permitirme ningún error. La fecha de la jubilación se fijó para el viernes 19 de abril de 2024. La ceremonia oficial sería en el salón de eventos de la Secretaría a las 6:00 de la tarde, y después habría una fiesta más íntima para familia y amigos cercanos en el Salón Los Arcos de la Colonia Centro,
que habíamos rentado para la ocasión. Andrés estaba emocionadísimo con su jubilación. Llevaba meses platicándome sobre los proyectos que había completado durante su carrera, sobre el reconocimiento que iba a recibir del secretario, sobre cómo finalmente íbamos a poder viajar y disfrutar de nuestros años dorados juntos. Conchita, me decía, después de tantos años trabajando, por fin vamos a tener tiempo para nosotros. ¡Qué ironía! Si supiera que para cuando terminara su fiesta de jubilación, ya no iba a haber nosotros. Durante las últimas semanas antes del evento, intensifiqué mi trabajo de detective para asegurarme de tener las pruebas más contundentes posibles. Logré tomar fotografías de Andrés y Rocío entrando y saliendo juntos del Hotel Fiesta Inn en 3 ocasiones diferentes. Tenía también capturas de pantalla de llamadas entre ellos durante horarios laborales que duraban mucho más de lo necesario para asuntos de trabajo. Pero la evidencia más devastadora la conseguí durante la primera semana de abril de 2024. Andrés había dejado su celular en casa mientras se bañaba, y por primera vez en 2 años de investigación, logré ver algunos de sus mensajes con Rocío. Lo que leí me confirmó que mi sospecha sobre la duración de su relación era correcta. Llevaban 17 años juntos, desde 2007. Había mensajes donde se decían te amo, donde hacían planes para verse, donde Rocío le escribía ya quiero que te jubiles para poder pasar más tiempo juntos, y donde Andrés le respondía pronto amor, ya falta muy poco para que podamos estar tranquilos. También había una conversación donde discutían sobre cuándo y cómo iban a decirme la verdad después de la jubilación, porque querían empezar una nueva vida juntos sin tener que esconderse. Al leer esos mensajes, entendí que mi plan había llegado en el momento perfecto. Andrés y Rocío estaban planeando revelarme su relación después de la jubilación, probablemente esperando que yo reaccionara como la típica esposa resignada de 66 años que acepta su destino sin hacer escándalo. Creían que después de tantos años de matrimonio, yo simplemente me haría a un lado discretamente para que ellos pudieran ser felices en sus años dorados. ¡Qué equivocados estaban! Los preparativos finales los hice durante la semana del 15 al 19 de abril de 2024. El lunes mandé a hacer copias de todas las fotografías que había tomado. El martes fui a un café internet en el centro de Xalapa e imprimí capturas de pantalla de toda la evidencia digital que había recopilado. El miércoles preparé un sobre grande con toda la documentación organizada cronológicamente, desde las primeras señales que había notado en 1996 hasta las pruebas más recientes de abril de 2024. El jueves 18 de abril, un día antes de la fiesta, hice algo que Andrés jamás esperó. Contraté los servicios de un proyector y una pantalla grande que se iban a usar para mostrar un video sorpresa de la carrera profesional de Andrés durante la fiesta. Le dije al encargado del Salón Los Arcos que era un regalo especial que había preparado para mi esposo, y él estuvo encantado de ayudarme con la instalación técnica. También contraté a un fotógrafo profesional para que documentara toda la celebración familiar de la jubilación. El fotógrafo, don Carlos Mendoza, era un señor mayor muy respetado en Xalapa que había fotografiado bodas y eventos sociales durante décadas. Le expliqué que quería tener un registro completo de este momento tan importante para nuestra familia. Esa última noche, el jueves 18 de abril, mientras Andrés dormía tranquilamente a mi lado emocionado por su gran día, yo me quedé despierta organizando los últimos detalles de lo que iba a ser la destrucción más completa y pública de su reputación. El viernes 19 de abril de 202 las 4 de la mañana amaneció con un cielo despejado y soleado, perfecto para celebraciones. Andrés se levantó de muy buen humor, se arregló especialmente bien con su mejor traje azul marino, y desayunó tranquilo mientras repasaba el discurso de agradecimiento que iba a dar en la ceremonia. Conchita, me dijo antes de irse al trabajo por última vez, gracias por haber sido la esposa perfecta durante todos estos años. Sin tu apoyo, nunca habría llegado tan lejos. Me dio un beso en la frente y se fue silbando hacia su carro.
Fue la última vez que Andrés Sánchez López me habló con cariño. La ceremonia oficial en la secretaría transcurrió exactamente como estaba planeada. Yo llegué a las 6:00 de la tarde muy elegante, con un vestido azul rey que había comprado especialmente para la ocasión, y me senté en primera fila junto con Roberto, Patricia y sus respectivas parejas. El secretario de Obras Públicas dio un discurso muy emotivo sobre la carrera ejemplar de Andrés, le entregó una placa de reconocimiento y un reloj de oro, y todos aplaudimos con mucho entusiasmo. Andrés dio su discurso de agradecimiento, donde habló sobre sus 46 años de servicio público, sobre los proyectos que había completado, y sobre lo agradecido que estaba con su familia por haberlo apoyado durante toda su carrera. Cuando me mencionó como la mujer que siempre estuvo a mi lado y me dio la fortaleza para ser el hombre que soy, los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de emoción, sino de rabia por la hipocresía de sus palabras. Rocío estaba sentada en la tercera fila con otros funcionarios de su nivel. Durante todo el evento, mantuve contacto visual ocasional con ella, sonriéndole de manera amistosa cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Ella me sonreía de vuelta, probablemente pensando en lo fácil que iba a ser convivir conmigo cuando finalmente me revelaran su relación. La ceremonia oficial terminó a las 7:30, y todos nos trasladamos al Salón Los Arcos para la fiesta familiar. Habían llegado mis hermanos Salvador y Aurora desde el puerto de Veracruz, mis compadres de toda la vida, los compañeros más cercanos de Andrés, nuestros hijos con sus familias, y por supuesto, Rocío, que había sido invitada como la secretaria más leal que había tenido durante toda su carrera. A las 8:30, después de que todos cenaran y estuvieran relajados con algunas copas encima, le pedí al DJ que detuviera la música porque tenía una sorpresa muy especial para mi querido esposo. Andrés se sonrió con esa sonrisa que yo conocía también, pensando que iba a ser un video emotivo o un regalo romántico. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, dije al micrófono mientras el proyector se encendía y la pantalla grande se iluminaba detrás de mí. Durante 46 años, Andrés ha sido un ejemplo de dedicación profesional, pero hoy quiero hablarles sobre otra faceta de su dedicación que tal vez algunos de ustedes no conocían. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una fotografía que yo había tomado 3 semanas antes, Andrés y Rocío saliendo tomados de la mano del Hotel Fiesta Inn a las 3:15 de la tarde de un martes. El silencio que se hizo en el salón fue tan completo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Andrés se puso completamente pálido y Rocío se levantó de su silla como si fuera a salir corriendo, pero no tenía a dónde ir porque estaba en el centro del salón rodeada de gente. Verán, continué con voz completamente tranquila, mi esposo no solo ha sido dedicado a su trabajo durante estos años, también ha sido extraordinariamente dedicado a su secretaria Rocío Mendoza Vega, con quien ha mantenido una relación amorosa durante los últimos 17 años. La siguiente imagen fue una captura de pantalla de uno de los mensajes de texto entre ellos donde Rocío le escribía: mi amor, ya quiero que te jubiles para poder estar juntos sin escondernos. Roberto se levantó de su lugar y gritó: «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Patricia empezó a llorar y se cubrió la cara con las manos. Mis hermanos me miraban con expresiones de shock total, y los compañeros de trabajo de Andrés comenzaron a murmurar entre ellos con caras de incredulidad. Pero yo seguí con mi presentación como si nada estuviera pasando. Durante todo este tiempo, continué, mientras yo era la esposa perfecta, mientras criaba a nuestros hijos, mientras apoyaba incondicionalmente la carrera de mi esposo, él y la señorita Rocío han estado construyendo una vida paralela. Se han visto 3 veces por semana durante 17 años en diferentes hoteles de Xalapa. Han celebrado su propio aniversario cada 23 de abril, y hace apenas una semana, estaban planeando revelarme su relación después de esta jubilación. Andrés finalmente reaccionó y trató de acercarse al micrófono. Concepción,
Para esto inmediatamente. Estás haciendo un ridículo. Pero mi hermano Salvador y mi yerno Fernando se interpusieron entre él y yo. Deja que tu esposa termine de hablar, le dijo Salvador con una voz que yo nunca le había escuchado. Mostré más fotografías, más mensajes, más evidencias, mientras explicaba sistemáticamente cómo había descubierto la verdad y cómo había decidido documentar todo durante 2 años para estar completamente segura antes de actuar. Quería que todos ustedes, las personas que conocen y respetan a Andrés Sánchez López, supieran exactamente qué tipo de hombre han estado respetando durante todos estos años. Un hombre capaz de mentirle a su esposa durante 17 años. Un hombre capaz de traer a su amante a las bodas de sus propios hijos. Un hombre capaz de usar el dinero de su familia para mantener hoteles y regalos para otra mujer. Rocío finalmente intentó salir del salón, pero mi comadre Esperanza, la madrina de confirmación de Patricia, le bloqueó el paso. Tú te vas a quedar aquí a escuchar todo lo que tiene que decir Conchita, le dijo. Durante los siguientes 20 minutos, expuse cada detalle de la traición de manera cronológica y documentada. Expliqué cómo habían usado las instalaciones del gobierno para sus encuentros, cómo habían mentido sobre viajes de trabajo, cómo habían involucrado a compañeros de trabajo inconscientes en su engaño. Cuando terminé mi presentación, el salón estaba en silencio absoluto. Andrés estaba sentado con la cabeza entre las manos. Rocío estaba llorando de manera descontrolada. Mis hijos me miraban con una mezcla de shock, admiración y preocupación. Los compañeros de trabajo se veían unos a otros sin saber qué hacer. Entonces tomé el micrófono por última vez y ahora, dije, quiero anunciarles que mañana por la mañana voy a iniciar los trámites de divorcio. Después de 46 años de matrimonio, he decidido que prefiero vivir los años que me quedan con dignidad y tranquilidad, en lugar de seguir siendo cómplice de esta farsa. Me quité el anillo de matrimonio, lo puse en la mesa principal junto al micrófono, y caminé hacia la salida del salón con la cabeza en alto y la satisfacción de haber ejecutado la venganza más perfecta de mi vida. El fotógrafo que había contratado documentó cada momento de esta exposición. Las fotografías de las caras de shock de todos los presentes, de Andrés con la cabeza entre las manos, de Rocío llorando, de mis hijos procesando la información, quedaron como el registro perfecto de la noche en que Concepción Herrera demostró que subestimar a una mujer de 66 años puede ser el error más costoso de toda una vida. Los días siguientes a mi venganza pública del 19 de abril de 2024 fueron un torbellino de reacciones que superaron hasta mis propias expectativas. Lo que había planeado como una exposición controlada se convirtió en el escándalo más comentado de Xalapa en décadas. Para el lunes 22 de abril, toda la ciudad sabía lo que había pasado en el Salón Los Arcos. El fotógrafo Carlos Mendoza, cumpliendo perfectamente con su trabajo, había documentado cada momento de la exposición, y aunque yo le había pedido discreción, las fotografías comenzaron a circular de manera inevitable entre las familias más conocidas de Xalapa, no porque él las hubiera compartido intencionalmente, sino porque algunos de los invitados habían tomado fotos y videos con sus celulares durante mi presentación. Mi hermana Aurora me contó que en el mercado Jáuregui no se hablaba de otra cosa. Conchita, me dijo, las señoras están divididas entre las que te admiran por tu valentía y las que piensan que fuiste demasiado dura, pero la mayoría, según me confirmaron varias amigas durante las siguientes semanas, estaban de mi lado. Era necesario que se supiera la verdad, me decía mi comadre Esperanza. 46 años de matrimonio no se pueden tirar a la basura por una aventura, pero 17 años de mentiras ya es otra cosa completamente diferente. La reacción en la parroquia San José fue particularmente interesante. El padre Aurelio me citó en su oficina el miércoles 24 de abril para hablar sobre lo que había pasado. Yo esperaba un regaño sobre la manera tan pública de haber manejado la situación, pero para mi sorpresa, el padre fue muy comprensivo. Hija, me dijo, en 40 años de sacerdocio he visto muchas familias destruidas por la infidelidad. La mayoría de las veces,
Las mujeres sufren en silencio y los hombres nunca enfrentan las verdaderas consecuencias de sus actos. Lo que tú hiciste fue doloroso, pero también fue justo. El grupo de apoyo de mujeres mayores del centro parroquial se dividió en dos bandos. Las señoras más tradicionales, como doña Carmen Vázquez y doña Refugio Mendoza, pensaban que debería haber manejado todo de manera más privada, pero las más jóvenes del grupo, mujeres de mi generación que habían vivido los cambios sociales de las últimas décadas, me apoyaron completamente. Ya era hora de que una de nosotras les demostrara a estos hombres que no somos pendejas, me dijo doña Leticia Hernández, que había enviudado el año anterior, y se había vuelto una de mis amigas más cercanas en el grupo. Los compañeros de trabajo de Andrés tuvieron reacciones muy variadas. Los más jóvenes, según me contó después mi hijo Roberto, que tenía contacto con algunos de ellos, estaban impactados pero también algo impresionados por la forma tan calculada en que había expuesto todo. Los de la generación de Andrés, especialmente los hombres casados, estaban claramente incómodos, probablemente preguntándose qué secretos tenían ellos que sus esposas podrían haber descubierto, pero las consecuencias profesionales para Andrés y Rocío fueron inmediatas y devastadoras. El lunes siguiente a la fiesta, el 22 de abril, el secretario de Obras Públicas llamó a Andrés para informarle que su jubilación se iba a manejar de manera más discreta y que la ceremonia oficial que habían planeado para reconocer su trayectoria quedaba cancelada indefinidamente. Aunque técnicamente ya estaba jubilado, le pidieron que no se presentara a la oficina durante las siguientes semanas para permitir que las cosas se calmaran. Rocío enfrentó consecuencias aún peores. Para el miércoles 24 de abril, había sido transferida de su puesto como secretaria de la Subdirección de Proyectos Especiales a un puesto administrativo básico en el Archivo General de la Secretaría. Era técnicamente una degradación disfrazada como reorganización administrativa. Su salario se redujo en un 40%, y su oficina pasó de estar en el segundo piso con ventanas y aire acondicionado, a estar en el sótano del edificio entre expedientes viejos y documentos archivados. Más doloroso para ella, según me contaron algunos conocidos que trabajaban en el gobierno, fue el aislamiento social que enfrentó. Las otras secretarias y empleadas, que antes la trataban con respeto por su posición cercana a un subdirector, ahora la veían como la querida que había destruido un matrimonio de casi 5 décadas. En los pasillos de la secretaría, las conversaciones se detenían cuando ella pasaba, y en las comidas de empleados ya no era invitada a sentarse en las mesas principales. Mientras tanto, yo comencé inmediatamente los trámites legales para formalizar mi separación. El lunes 22 de abril fui al despacho del licenciado Miguel Herrera con toda la documentación que había recopilado durante 2 años. Cuando vio la cantidad y calidad de evidencias que había reunido, me dijo: «Señora Concepción, en 30 años de ejercer el derecho familiar, nunca había visto un caso tan bien documentado por la propia demandante. El proceso de divorcio en Veracruz, cuando hay evidencia clara de infidelidad y ambas partes tienen más de 60 años, se puede agilizar significativamente». El licenciado Herrera me explicó que dado que Andrés y yo no teníamos hijos menores de edad, no había disputas sobre la custodia, y yo tenía pruebas irrefutables de la infidelidad, podríamos tener una resolución definitiva en menos de 6 meses. Lo que más me satisfizo del proceso legal fue que Andrés no intentó negar los hechos ni pelear la división de bienes. Cuando su abogado, el licenciado Esteban Morales, irónicamente, el mismo que había sido padrino de nuestra boda, revisó toda mi documentación, le aconsejó a Andrés que aceptara mis términos sin objeción. «Pelear este caso sería exponerte a más humillación pública», le dijo. «Es mejor resolver todo de manera rápida y discreta». Para julio de 2024, 3 meses después de mi venganza, ya tenía la mitad de todos nuestros bienes bajo mi control exclusivo. Esto incluía la mitad del valor de la casa en Rafael Lucio, la mitad de nuestros ahorros acumulados durante 46 años, uno de los 2 carros me quedé con el Tsuru blanco porque tenía menos kilómetros, y el 50% de la pensión de jubilación de Andrés para el resto de mi vida.
Pero lo más importante que obtuve en el divorcio no fue económico, sino emocional, la satisfacción de saber que había manejado toda la situación desde una posición de fortaleza y dignidad, no como una víctima suplicando por justicia. En agosto de 2024, tomé una decisión que sorprendió a toda mi familia. Vendí mi parte de la casa en Rafael Lucio y me mudé a la ciudad de Veracruz, al puerto. No fue una decisión impulsiva, sino algo que había estado considerando durante meses. Quería empezar completamente de nuevo en un lugar donde no fuera conocida como la señora que expuso a su marido en su fiesta de jubilación, sino simplemente como Concepción Herrera, una mujer de 66 años comenzando una nueva etapa de su vida. Con el dinero de la venta de la casa y mis ahorros del divorcio, compré un departamento pequeño pero muy bonito en la colonia Ricardo Flores Magón, cerca del malecón del puerto de Veracruz. Era un segundo piso con vista al mar, 2 recámaras, una sala comedor muy luminosa, y un balconcito donde podía sentarme por las tardes a ver el atardecer sobre el Golfo de México. La mudanza fue emotiva pero liberadora. Mis hijos Roberto y Patricia, que al principio habían estado en shock por todo lo que había pasado, para agosto ya habían procesado completamente la situación y me apoyaron totalmente en mi decisión de cambiar de ciudad. Mamá, me dijo Patricia, te admiro muchísimo. A los 66 años, tener el valor de empezar de cero es algo que muy pocas personas podrían hacer. Roberto me ayudó físicamente con la mudanza, y cuando estábamos cargando las últimas cajas en el camión, me dijo algo que me llegó hasta el alma: mamá, durante toda mi vida te vi como la esposa perfecta de mi papá, pero ahora te veo como Concepción, una mujer increíble que merece ser feliz por sí misma. Los primeros meses en Veracruz Puerto fueron de adaptación y redescubrimiento personal. Me inscribí en un grupo de adultos mayores que se reunía 3 veces por semana en el centro comunitario de la colonia. Era un grupo muy diverso, había viudas, divorciadas, algunas mujeres que nunca se habían casado, y hasta algunos hombres mayores que participaban en las actividades. La coordinadora del grupo era la maestra Esperanza Ruiz, una mujer de 72 años que había sido directora de primaria durante 40 años y que tenía una energía contagiosa. Aquí no importa tu pasado, nos decía en las reuniones. Lo que importa es lo que quieres hacer con el tiempo que te queda. Las actividades del grupo incluían clases de ejercicio acuático en la playa, talleres de manualidades, excursiones a sitios históricos de la región y sesiones de lectura donde compartíamos libros y experiencias de vida. Por primera vez en décadas, tenía un horario que era completamente mío, sin depender de los horarios de trabajo de Andrés ni de las necesidades de una familia. También me inscribí en un curso de computación e Internet en el Instituto Tecnológico local. A los 66 años, decidí que era hora de aprender a usar mejor la tecnología. La profesora, una jovencita de 25 años llamada Andrea, fue increíblemente paciente conmigo. Señora Conchita, me decía, usted tiene una capacidad de aprendizaje impresionante para su edad. Aprendí a usar Facebook de manera más sofisticada, a hacer videollamadas con mis hijos y nietos, a buscar información en Internet, y hasta a usar aplicaciones como WhatsApp de manera más eficiente. Esto me permitió mantener contacto constante con mi familia en Xalapa sin sentirme aislada en mi nueva ciudad. Una de las amistades más importantes que desarrollé durante estos meses fue con mi vecina del departamento de abajo, la señora Amparo Vázquez. Era una viuda de 68 años que había perdido a su esposo 2 años antes, después de 45 años de matrimonio. A diferencia de mi situación, ella había tenido un matrimonio muy feliz, pero entendía perfectamente lo que significaba reconstruir la vida después de los 65 años. Mira, Conchita, me dijo durante una de nuestras pláticas vespertinas en el malecón, no importa si quedamos solas por viudez o por divorcio, lo importante es que todavía tenemos energía y salud para disfrutar de lo que viene. Amparo se convirtió en mi compañera de aventuras, íbamos juntas al mercado, a la playa, a las funciones de teatro en el Instituto Veracruzano de Cultura,
y a los bailes de salón que organizaban los sábados en el centro comunitario. Fue precisamente en uno de esos bailes de salón donde conocí a don Aurelio Ramírez Flores, un caballero de 70 años que había enviudado 3 años antes. Era un hombre muy elegante, educado, que había sido maestro de secundaria durante toda su carrera y que tenía una manera muy respetuosa y cariñosa de tratar a las mujeres. Don Aurelio me invitó a bailar una noche de diciembre de 2024, y desde el primer momento me sentí muy cómoda con él. No había la presión ni las expectativas de una relación formal, sino simplemente la compañía agradable de alguien que entendía lo que significaba empezar de nuevo después de tantos años de matrimonio. Señora Concepción, me dijo después de nuestro tercer baile esa noche, ¿le gustaría acompañarme a tomar un café después del baile? Me encantaría conocer más sobre su historia. Y por primera vez en décadas, acepté la invitación de un hombre porque quería hacerlo, no por obligación social o familiar. Durante los siguientes meses, don Aurelio y yo desarrollamos una amistad muy bonita. Íbamos juntos a caminar por el malecón, a los conciertos gratuitos que daban en la Plaza de Armas, a las exposiciones de arte en los museos del centro histórico. Era una relación completamente diferente a lo que había tenido con Andrés, basada en el respeto mutuo, en intereses compartidos, y en la comprensión de que ambos habíamos vivido vidas completas antes de conocernos. Para marzo de 2025, un año después de mi venganza, ya me había establecido completamente en mi nueva vida en Veracruz. Tenía una rutina que me gustaba, amistades genuinas, actividades que me daban satisfacción personal, y por primera vez en mi vida adulta, la tranquilidad de saber que todas mis decisiones eran completamente mías. Mis hijos me visitaban regularmente, y yo viajaba a Xalapa cada 2 meses para ver a mis nietos y mantener contacto con el resto de mi familia. Pero ya no era la abuela que vivía su vida en función de otros. Era una mujer independiente que tenía su propio hogar, sus propios planes, y su propia felicidad. Durante estos meses de reconstrucción, también tuve noticias ocasionales sobre Andrés y Rocío a través de conocidos comunes. Su relación no sobrevivió a la exposición pública. Para septiembre de 2024, ya se habían separado definitivamente. Al parecer, la presión social y las consecuencias profesionales fueron demasiado fuertes para mantener una relación que había funcionado solo en la clandestinidad. Andrés se mudó a un departamento pequeño en la colonia Progreso y, según me contaron, se había vuelto una persona muy solitaria. Rocío intentó transferirse a otra dependencia del gobierno estatal, pero su reputación la había seguido a todas partes. Finalmente renunció a su trabajo en el gobierno y se mudó a la Ciudad de México, donde nadie conocía su historia. El saber que sus vidas habían sido completamente transformadas por las consecuencias de sus decisiones me daba una satisfacción profunda, no porque quisiera verlos sufrir, sino porque finalmente habían enfrentado las verdaderas repercusiones de haber construido su felicidad sobre la base del engaño y la traición. Aquí estoy hoy, sentada en mi balconcito con vista al Golfo de México, un año después de haber cambiado mi vida para siempre, reflexionando sobre este viaje que jamás imaginé que tendría que hacer. Tengo 67 años, y por primera vez en mi vida adulta, puedo decir con total honestidad que soy completamente feliz siendo simplemente Concepción Herrera. Cuando veo hacia atrás, hacia esa mujer de 64 años que descubrió la traición más dolorosa de su vida en una farmacia del centro de Xalapa, a veces me cuesta trabajo creer que esa era yo, no porque me avergüence de quién era, sino porque me sorprende la fortaleza que no sabía que tenía. Durante 44 años viví creyendo que mi valor como mujer dependía de ser la esposa perfecta, la madre abnegada, la compañera incondicional. Nunca me había visto como una persona completa e independiente. El proceso de descubrir la verdad, de planear mi respuesta, de ejecutar mi venganza, y finalmente de reconstruir mi vida,
Me enseñó algo fundamental que todas las mujeres de mi generación necesitamos entender: no somos demasiado viejas para empezar de nuevo, no somos demasiado frágiles para enfrentar la verdad, y definitivamente no somos demasiado ingenuas para tomar decisiones inteligentes y estratégicas cuando la vida nos exige que lo hagamos. La primera lección que aprendí durante estos años es que confiar ciegamente no es una virtud. Es una forma de irresponsabilidad hacia nosotras mismas. Durante décadas me enorgullecí de ser una mujer que nunca dudaba de su marido, que siempre le daba el beneficio de la duda, que confiaba completamente en su familia. Pensaba que eso me hacía una buena esposa y una buena persona. Pero la realidad es que cuando dejas de prestar atención a las señales que la vida te está dando, cuando dejas de usar tu intuición y tu inteligencia para evaluar las situaciones que vives, no estás siendo virtuosa, estás siendo negligente contigo misma. El amor verdadero, el respeto verdadero, no requiere que apagues tu mente o ignores tu instinto. La segunda lección es que nunca, jamás, subestimen el poder de una mujer mayor que ha decidido tomar control de su vida. Durante años, Andrés y Rocío me vieron como un obstáculo menor en su historia de amor, una señora mayor, predecible, que eventualmente se haría a un lado discretamente cuando ellos decidieran formalizar su relación. Creyeron que por ser una mujer de 60 y tantos años, iba a reaccionar con lágrimas, súplicas y resignación. ¡Qué error tan grande cometieron! Porque resulta que una mujer que ha vivido más de 6 décadas, que ha criado hijos, que ha manejado un hogar, que ha trabajado y contribuido a su comunidad durante toda su vida adulta, tiene un arsenal de experiencia, sabiduría y determinación que los jóvenes simplemente no poseen. Tenemos la paciencia que dan los años, la perspectiva que da haber vivido muchas situaciones difíciles, y sobre todo, tenemos muy poco que perder y mucho que ganar cuando decidimos luchar por nuestra dignidad. La tercera lección, y tal vez la más importante, es que reinventarse después de los 60 no solo es posible, sino que puede ser la época más liberadora de toda nuestra vida. Yo pasé 46 años viviendo para otros, para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, para las expectativas sociales de lo que debe ser una buena mujer. Y aunque no me arrepiento de haber sido una buena madre y haber contribuido a mi familia, ahora entiendo que también tengo derecho a vivir para mí misma. Aquí en Veracruz, Puerto, rodeada de nuevas amigas que me conocen como Concepción y no como la esposa de, con actividades que elijo porque me gustan y no porque son mis obligaciones, con la posibilidad de desarrollar una amistad especial con don Aurelio sin la presión de tener que ser perfecta, he descubierto aspectos de mi personalidad que llevaban décadas dormidos. Descubrí que me gusta caminar por la playa muy temprano en la mañana, cuando todavía no hay turistas y puedo escuchar solo el sonido de las olas. Descubrí que tengo facilidad para aprender nuevas tecnologías cuando me lo propongo. Descubrí que disfruto mucho las conversaciones profundas con personas que tienen experiencias de vida diferentes a las mías. Descubrí que me gusta bailar y que se me da bastante bien cuando no tengo la presión de agradarle a alguien en particular. Pero sobre todo, descubrí que la felicidad que viene de saber que todas tus decisiones son auténticamente tuyas, es muy diferente a la felicidad que viene de cumplir las expectativas de otros. Es una satisfacción más profunda, más tranquila, más duradera. Mis queridos que me han acompañado durante toda esta historia, quiero que sepan que no les estoy contando esto para que sientan lástima por mí o para que se enojen con Andrés y Rocío. Se los estoy contando porque quiero que entiendan algo fundamental: nunca es demasiado tarde para tomar control de su propia vida. Si hay mujeres escuchándome que están pasando por situaciones similares, que sospechan que sus parejas no están siendo honestas, que sienten que algo no está bien en sus relaciones pero tienen miedo de investigar o confrontar la realidad, quiero decirles esto: ustedes son más fuertes de lo que creen, son más inteligentes de lo que les han hecho creer, y merecen vivir con dignidad y tranquilidad, sin importar la edad que tengan. No permitan que el miedo a estar solas, o el miedo a lo que dirá la gente, o el miedo a empezar de nuevo,
las mantenga viviendo en una mentira. La soledad elegida con dignidad es infinitamente mejor que la compañía falsa que viene con traición y falta de respeto. Y si hay hombres escuchando esta historia, quiero que entiendan que las consecuencias de traicionar a una mujer que ha entregado su vida a ustedes pueden ser mucho más devastadoras de lo que imaginan, no porque seamos vengativas por naturaleza, sino porque cuando una mujer decide que ya no va a tolerar el engaño, puede actuar con una determinación y una inteligencia que ustedes subestimaron completamente. A mis hijos Roberto y Patricia, que sé que van a escuchar esta historia eventualmente, quiero decirles que lo que hice no fue por odio hacia su papá, sino por amor hacia mí misma. Durante toda su infancia y juventud, traté de ser el ejemplo de lo que debe ser una buena madre y una buena esposa. Ahora, en mis años dorados, quiero ser el ejemplo de lo que debe ser una mujer que se respeta a sí misma y que no permite que nadie abuse de su bondad o de su confianza. Espero que cuando ustedes tengan mi edad, recuerden que su mamá no solo fue la mujer que los crió y los amó incondicionalmente, sino también la mujer que tuvo el valor de defender su dignidad cuando fue necesario, y espero que eso les dé fortaleza para tomar sus propias decisiones difíciles cuando la vida se los exija. A todas las mujeres que me están escuchando, sin importar la edad que tengan, quiero dejarles este mensaje: ustedes no nacieron para vivir vidas a medias. No nacieron para conformarse con migajas de amor o respeto, no nacieron para fingir que son felices cuando no lo son, o para justificar comportamientos que lastiman su corazón y su dignidad. La vida es demasiado corta y demasiado valiosa para desperdiciarla viviendo para complacer a personas que no las valoran, y es demasiado larga para resignarse a ser infelices solo porque ya pasaron cierta edad. Si mi historia les ha enseñado algo, espero que sea esto: nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 67 años, estoy viviendo algunos de los días más plenos y satisfactorios de toda mi vida, no porque mi situación sea perfecta, sino porque finalmente es auténtica. Antes de despedirme, quiero pedirles algo muy especial. Si esta historia las ha inspirado, si les ha dado esperanza, si les ha recordado su propia fortaleza, por favor compártanla con otras mujeres que puedan necesitar escucharla. Den like a este video, suscríbanse al canal, y comenten de qué país y región nos están viendo. Su apoyo no solo ayuda a que el canal crezca, sino que permite que historias como la mía lleguen a más mujeres que tal vez están viviendo situaciones similares y necesitan saber que no están solas. Recuerden que cada vez que apoyan contenido que empodera a las mujeres, están contribuyendo a crear un mundo donde más de nosotras tengamos el valor de defender nuestra dignidad y buscar nuestra propia felicidad. Desde mi balconcito en el puerto de Veracruz, con el sonido del mar de fondo y el corazón lleno de paz, me despido de ustedes con todo el cariño. Soy Concepción Herrera, tengo 67 años, y puedo decir con total seguridad que mis mejores días no están en el pasado, sino que apenas están comenzando. Que Dios las bendiga a todas, que tengan el valor de vivir sus vidas auténticamente, y que nunca olviden que ustedes también merecen ser felices. Hasta la próxima, mis queridos, y recuerden, nunca, pero nunca, es demasiado tarde para empezar de nuevo.